absorbido por su afición El crimen que horrorizó a España, la katana, ¿fue en el año 2000? Y fue por el Final Fantasy. a las artes marciales y a los videojuegos. Así describen quienes lo conocen al presunto asesino. Incluso hay quien apunta que el chaval guarda gran parecido físico con el protagonista de uno de esos videojuegos y que pudo basarse en él para su ataque mortal. Lo cuenta Cristina Delgado. Nadie imagina qué pasó por la mente de José Rabadán para presuntamente matar a toda su familia. En la soledad de su dormitorio, el chaval de 16 años jugaba con su videoconsola y emulaba a su héroe Squall, este muñeco con una personalidad muy definida. Tiene 17 años y su misión es acabar con los gobiernos autoritarios y opresivos. José se hizo un corte de pelo muy similar al de su líder, y su katana, la que le regaló su padre. Su líder, tiraban los culiados. Voy a ir a ver si se apagó el gas. Su líder negro es un personaje de un juego, weón. ¿Cómo que líder, concha de tu madre, weón? Ya, ahora sí. Que no sé si tenía el gas cortado o no, weón. Encima el papá le regalaba una katana. Es que son bonitas las katanas, weón. A mí me hubiera gustado tener una katana, weón. No para matar a mi familia, pero sí de decoración. No son feas. También se asemeja al arma de Squall, una espada-pistola. El comienzo del año 2000 suponía la entrada de un nuevo milenio. Estaba todo tan informatizado que se creó una psicosis colectiva sobre lo que iba a pasar a las 0 horas del 1 de enero. Oh, la típica, como el 2012, weón. Se pensaba que las máquinas enloquecerían al no poder interpretar los dos ceros. Algo así como pasaba en la película Maximum Overdrive. Algunos conspiranoicos pregonaban la llegada del apocalipsis. ¿Por qué siempre la gente dice que va a haber un apocalipsis por un año? ¿Se dan cuenta que la percepción del tiempo la creamos nosotros? No porque nosotros digamos que estamos en el año 2000 va a ser el fin del mundo, weón. No va a ser el fin del mundo por esa weá. Si yo puedo decir que el año 5000 y porque el año 5000 nos vamos a morir. Fe falle, weón. Ay, Esta vez lo muteé sin era querer, lo muteé sin querer, lo muteé sin querer. diferente. No iba a caer un meteorito ni iban a estallar volcanes. No se trataba de un fenómeno físico Lo muteé sin querer, no sé cómo, weón. de proporciones bíblicas, sino de un pequeño fallo de algo que se había estado advirtiendo y para el que no estábamos preparados. Un inocente error informático que en el peor de los casos sumiría al mundo en un caos tecnológico que nos devolvería a principios de siglo. A finales de los 90, Ay, sí. La weá, qué tan palo iba a ser el cambio para que quedáramos como gorilas, weón. en todas partes se hablaba de las consecuencias del efecto 2000. Se esperaba Bueno, entonces no se llegaba al año 2000, pues quedamos en el 1099 para siempre, listo, problema solucionado. que los ascensores se descolgaran, que las luces y las farolas se apagasen y se sembrase el pánico al apagarse todas las luces del planeta. Al final, la luz no falló, lo que fallaron fueron las predicciones. ¡No pasó nada! Señoras y señores, hemos entrado en el año 2000. ¡Feliz 2000 desde Telemadrid! Bienvenidos al 2000. Bienvenidos al 2000. Lo vamos a celebrar con un brindis simbólico. Murieron. Los mataron, weón. Bienvenido al 2000, los asesinaron, weón. Los mataron, weón. ¡Feliz año tan guapa en el 2000 como en el 99! El 2000 arrancaba con la comercialización de los teléfonos móviles a gran escala, los Serpiente de la leche. ¿Qué es esa mierda? los politonos, la serpiente de los Nokia, los mensajes. Con los SMS se desarrolló un lenguaje encriptado que suprimía las vocales y sustituía letras para ahorrar dinero. Porque en aquella época, lo creáis o no, se pagaba por cada mensaje y convenía ahorrar espacio. Y como tenías que ahorrar para mandar mensajes, inventamos la escritura moderna. Oh, y por eso la gente culia escribía como el hoyo. Nos vemos luego, es que he quedado con Fran
Please SPTQXD. ¿Qué es SPTQ, weón? ¿Qué es SPTQ, weón? ¿Qué es SPTQ? XDTQ. Pero si hay egiptólogos descifrando todavía algún SMS. ¿Tú sabes lo que costaba antes mandar un SMS? Que para poner una L tenías que presionar 3 Espérate, ¿quiero, será? Claro. veces al 5. Y como si te fuera un poco el dedo, ya habías cagado el mensaje. Hemos evolucionado porque antes no nos sabíamos ni nuestro número PIN. Que a la que fallabas 3 veces te cagabas. Y te pedían el PUC, que tú pensabas, no me he sabido el PIN, me voy a saber el PUC. Que eso tiene más dígitos que mi número de cuenta corriente. Los días del Messenger y sus zumbidos o las descargas interminables de una sola canción en formato MP3 en Sí, pues si sé que hacían esa weá para ahorrar weás, pues sí sé. Napster o Kazaa. Fue la época de los virus, como el de la I Grande Ares, ¿cuántos virus no me comí por esa mierda, weón? Love You y del temor a los troyanos. Todo empezaba a ser virtual y los emprendedores iniciaban la carrera por el dominio de las empresas.com. Se lanzó la PlayStation 2, cerramos los 90 con Matrix y abrimos con peliculones como Gladiator y Náufrago. Aunque ese mismo año, el 2000, también tendría lugar un crimen que estremeció a todo un país. Un crimen que parecía sacado del guión de una película de terror. José Rabadán Pardo parecía un chico normal El asesino de la katana. hasta que el 1 de abril del 2000 mató a su familia. Rabadán, que entonces tenía 16 años, asesinó a sablazos a su padre, madre y hermana. Sus cuerpos Pero weón, su hermana era una hermana chica, weón. fueron hallados en el domicilio familiar al día siguiente. Cambiaba el milenio y un chico de 16 años decidió usar la espada japonesa que le había regalado su padre para matar a toda su familia. Un niño asesino, un adolescente desnaturalizado, frío, O sea, corte de pelo culiao que tenía, weón. frío, capaz de cometer el crimen más atroz. Según constaba en el informe psiquiátrico tras el triple asesinato, ¿Por qué le dan una weá real? Porque yo creo que los papás nunca pensaron que él iba a ser tan enfermo el culiao para la weá, pues, weón. Rabadán padecía un grave trastorno mixto de personalidad con rasgos esquizoides, narcisistas, antisociales y sádicos que a juicio de los psiquiatras disminuían levemente su capacidad de comprensión emocional de las consecuencias de sus actos. Se daba la circunstancia de que la historia mezclaba, además, elementos como los juegos de rol, chat, Mira, weón, la hermana era súper chica. Weón, la hermana era enana. Mira el... Oh, la weá de la perra. chats, videoconsolas y videojuegos. Actitudes muy poco normalizadas en aquella época. El seguimiento que se hizo por parte de la prensa fue exhaustivo, y por parte de la prensa amarilla todavía más. Entonces, ¿se llegó a alguna conclusión? Porque era un zagal capricho, de todo lo que le pedía a su padre, lo tenía todo en la mano, Se lo daba. lo que le Y ahora pedía, esta semana que que le se estaba venía, haciendo permiso iba- para comprarse una moto. iba a comprarle una moto, la que él quisiera, que ya él la tenía vista, la criatura. A lo mejor el papá tenía caleta de plata, la familia era como de plata, pero nunca le dieron atención, no sé, como que suelen pasar ese tipo de weas, pues, weón. No tenemos ahora ningún elemento, digamos, lógico para poder determinar nada. Ya he vuelto a decir que no hay, en principio, ninguna de esas causas que puedas prever, de que si una relación familiar, que si la dependencia, de eso no hay nada. Yo creo que la causa está en el chip. El 26 de diciembre de 1983 nacía en Murcia el primer hijo del matrimonio conformado por Rafael Rabadán, un exboxeador que se ganaba la vida como camionero, y Mercedes Pardo, ama de casa. 7 años más tarde se uniría también a la familia María Mercedes Rabadán, la hermana pequeña de José y que padecía síndrome de Down. La familia se crió en el barrio murciano de Santiago el Mayor. José era descrito como un chico tímido e introvertido. Cursó la primaria aprobando las asignaturas por los pelos. Al llegar a la educación secundaria obligatoria, la ESO, empezaron los Según seguirá vivo. problemas. A José, ¿Estará en cana todavía? como a muchos otros jóvenes, no le gustaba estudiar.
Su padre, una persona seria y recta, le obligaba a seguir cursando sus estudios. Aún así, lo mimaba y le compraba todo lo que José le pedía para animarlo a seguir con sus estudios. Cha, papá, encima papá culiao bacán, weón. Imagínate que tu papá te compre lo que se te pare la raja solo para que estudie. Ojalá mi papá me hubiera regalado un computador, un play, la weá que se me parara el culo solo para que yo terminara de estudiar, weón. En el año 2000, José Rabadán era el niño que todos queríamos ser. Tenía un buen ordenador, la PlayStation, etc. Tenía todo, weón. Por aquella época se pasaba las tardes y las noches encerrado en su cuarto jugando a videojuegos o chateando en el ordenador. De esta manera conocería en un chat a Sonia, una joven con la que con el tiempo empezaría una ciberrelación. A José le encantaban las películas de Van Damme y de Bruce Lee y empezaría a interesarse por las artes marciales. Tanto es así que este empezó en taekwondo a los 11 años y más tarde se apuntó a Full Contact. Allí acercaría más el vínculo que tenía con un amigo de su padre que también practicaba artes marciales en el mismo gimnasio. Este le prestaba revistas, libros, VHS o DVDs y a veces le invitaba tanto a él como a su padre a su casa a cenar. Se convirtió en su mentor. Resaltaba especialmente el interés de José en coleccionar armas blancas. En su haber encontraron machetes, hachas, cuchillos picayelos, navajas, cuchillos japoneses, estrellas ninja y El culeo tenía de todo. puños americanos. Pero al culeo le regalaron todo el arsenal, po, weón. El mentor de José tenía una katana en el salón de su casa expuesta. No solo José se quedó prendado de ella, sino No, era el mentor que tenía toda esa weá. que se obsesionó con tener una él también en su cuarto. Después de insistirle durante mucho tiempo a su padre y con la desaprobación de la madre Mercedes, su padre cedió y consiguió que se la comprasen. Rabadán estudiaba la ESO en el Instituto de Enseñanza Media Mariano Vaquero, repitió 2 veces tercero y decidió abandonar los estudios. Este sería el principal punto de fricción con su padre Rafael, el cual se oponía de manera tajante a que su hijo dejara los estudios con tan solo 15 años. 15 años y dejáis de estudiar y lo tenéis todo, weón. Qué weonada más grande, weón. Más tarde, José reconocería que sentía un profundo temor por su padre. Después de muchas discusiones entre José y Rafael, su padre lo obligó a matricularse en un curso de formación profesional de soldadura. Su padre era transportista y cuando no estaba de ruta, José lo ayudaba a engrasar el camión. Según sus vecinos, parecía un chico educado, tímido y muy reservado, al que nunca se le veía relacionarse con otros jóvenes del barrio. José prefería pasar sus horas libres encerrado en su habitación, jugando con el ordenador o la PlayStation y chateando. Porque tiene el corte del Leon S. Algo Kennedy, se weón. estaba cocinando dentro de un joven José Rabadán. Dejó de asistir a clase y volvieron las discusiones con su padre. Todo esto condujo a José en 1999 a que se fugase de casa. Al final tan solo fue un intento de fuga, ya que su padre lo pescó caminando por una cuneta haciendo autostop la misma noche del día de la fuga. Rafael no podía saberlo, pero con sus buenas intenciones para que su hijo se labrara un destino mejor, estaba alimentando un odio mortal de su hijo hacia él. Pero, weón, ¿cómo? Cerebro culiao raro, weón. ¿Cómo empiezas a odiar a tu papá porque te regale todo y se preocupe por ti, weón? La weá brígida, weón. Esto Culiao preocupado por su hijo, sí, weón. Y encima, imagínate preocuparte, caleta, por tu hijo y que tu hijo te odie por eso, weón. culminaría en un aislamiento de José cada vez más grande. Conocería de esta forma la literatura satánica. Sin apenas entenderla, empezó a fantasear con su supuesta Pero libertad. mira, weón, ¿por qué con Chetumare le dieron un libro satánico al weón que tiene una katana, weón? ¡Uy! La rabia se cocía en su interior y su frustración alcanzaba el punto de ebullición perfecto para un escenario dantesco. Solo necesitaba Le dan un libro satánico a un weón que tiene un arsenal de armas completo y una katana. ¿Por qué, weón? cortar los lazos que le unían a lo que él consideraba un lastre, su familia. En su cabeza era la única puerta de salida para la vida que quería vivir. Estuvo dándole vueltas varios días. Su intención era aprovechar los primeros rayos de sol para evitar tener que encender la luz y despertar a su familia. Sus padres dormían en habitaciones separadas. La más próxima era la de su padre Rafael. En la habitación contigua ¿Dormían separados los papás? Una weá rara. descansaban su madre Mercedes y su hermana María.
Ah, noche del claro, 31 porque tenían que cuidar a la hermana que era ya. de marzo, José no durmió. Estuvo hasta altas horas de la madrugada chateando con Sonia y se acostó empuñando la katana que le había regalado su padre. Estaba amaneciendo. Rafael roncaba. Era el momento. Está muy A bueno, las Pano, 6 de weón. la mañana de Muy ese bueno. 1 de abril, José se levantó con la katana en sus manos. La afilada hoja del arma tenía 71 centímetros de longitud. Fue a la habitación de su padre con Encima, ¿por qué le regalaron una katana real al enfermo culiao de mierda? cuidado e ingresó ¿Por qué te parece al Leon S. Kennedy? Porque le gustaba el Final Fantasy y como que trató de hacerse el corte del Cloud, creo. silenciosamente. Estaba absolutamente decidido y en ese momento inició una espeluznante carnicería. Rafael Rabadán intentó defenderse, pero no pudo hacer nada. A continuación, José pasó a la otra habitación donde su madre y su hermana dormían juntas. Mercedes Pardo no puso resistencia al ataque. Con la arremetida a su madre rompió el sable de la katana. Fue a su habitación en busca de otro machete. Y con este remató a su madre. Y por último asesinó a su hermana pequeña de 9 años. Ella, Che, tu que madre, weón. había visto horrorizada cómo su hermano mataba a su madre, pretendió defenderse. Los especialistas contarían entre 90 y 100 heridas infligidas a sus familiares. Entrada la mañana, pensó en evitar el olor por la descomposición de los cadáveres. Consideró oportuno llenar la bañera con agua para sumergir las víctimas. Allí puso el cuerpo de su hermana, a la que tapó la cabeza con una bolsa de plástico. Intentó hacer lo mismo con su padre, pero pesaba demasiado. Abandonó la idea dejándolo al lado de la bañera. El cadáver de la madre, en cambio, fue mutilado directamente sobre la cama. José se quitó las prendas ensangrentadas y se vistió para salir a la calle. Tomó 100 euros de su padre y comenzó su huida, no sin antes, curiosamente, hacer 2 llamadas. A un amigo para contarle lo ocurrido y a la misma policía para alertar sobre lo que había hecho. Ah, pero weón quería que lo pillaran, po, weón. No Culeado quería que lo pillaran, po, weón. Como, maté a mi familia, me voy. le creyeron. Haciendo ¿Cómo no le creyeron? ¡Oh, conchetumare, weón! el autostop llegó a Alicante y allí volvió a llamar a la policía. Curiosamente, esta vez sí le tomaron en serio y enviaron una patrulla al lugar. Cuando la policía llegó y entró al hogar de los Rabadán, encontraron sangre regada por toda la casa y los 3 cuerpos mutilados. El escenario era tan violento Qué brígido ver esa weá como Paco, weón. Imagínate entrar a una casa, ver el cuerpo mutilado de una señora en una cama, ver el cuerpo de una cabra chica en una bañera y ver el cuerpo de un weón de mediana edad con más de 100 cortes de katana en el cuerpo tirado en el piso, probablemente desangrándose. La weá palo hoyo. que la primera hipótesis del caso era que el crimen podría deberse a un ajuste de cuentas y que el hijo mayor había sido secuestrado. Con el correr de ¿Cómo? ¿Qué es esa hipótesis si el weón dijo 2 veces que se lo... ¡Ay, weón! Son retrasados mentales en ese país, weón. Son igual que los gringos, weón. las horas y la recolección No creo que el hijo los haya matado. Yo creo que los secuestraron y... Negro, ¿qué es hipótesis culiá, weón? de pistas se dieron cuenta de que estaban equivocados. José era el principal sospechoso. Luego de la matanza, la mente de José Rabadán estaba enfocada en llegar a la ciudad de Barcelona, donde esperaba encontrarse con su ciberamiga Sonia. Su intención era viajar en tren. A su llegada a Alicante, después de hacer la llamada, la policía decidió ir a la estación de trenes para comprar un billete. Lo compró para el día siguiente y allí conocería a un joven que le ofrecería quedarse en su chabola a pasar la noche. En esa estructura improvisada situada en el extrarradio de Alicante, José le confesaría lo sucedido a su nuevo amigo. El día siguiente decidieron ir juntos a la estación para que José pudiese coger el tren que le llevaría a su ansiada libertad. La policía busca al joven de forma incesante. Se rastrean zonas cercanas al lugar del crimen, aunque las fuerzas de seguridad han hecho un llamamiento de búsqueda a escala nacional. No pasaban muy desapercibidos. José ya era noticia y en la estación un guardia se les acercó. Las sospechas que le despertaron los adolescentes hizo que llamara inmediatamente a la policía. Cuando los agentes se hicieron presentes, detuvieron a los 2 chicos y los trasladaron a la comisaría central de Alicante. Según el testimonio de los oficiales, José se comportó con naturalidad, permanecía muy sereno y actuaba hasta con frialdad. Lo conocí el sábado a las 12. Sí, a las 12. Y bueno, Imagínate conocer un culiao que mató a su familia y apoyarlo, weón. me preguntó a la estación y yo le expliqué. Y me dijo que no sabía y yo lo acompañé hasta la estación.
Y me dijo que valía el billete 10 talegos. Le dije, no, no vale 10.000 pesetas. Si no, vamos a preguntar y ya verás. Y por hacer cambio hasta el lunes le valió 6.200. Pues si te has venido de Murcia aquí a Alicante y de Alicante te vas a Barcelona y de Barcelona te vas a Madrid, algo gordo has tenido que hacer y encima tostó, ¿sabes? Pues no me lo quería decir, me enseñó la camiseta llena de sangre. Como me dijo que mató a una persona y no sabía yo que era su familia, le di aquí quemar la camiseta. Igual por pico verte como envuelto en esta wea, perdón que me estoy rascando, envuelto en esta wea solo por decirle así como, oye, qué va la polera, así como... Igual este weón, ¿cómo no lo encontró raro? Así como, weón, mató a una persona, ¿por qué no le avisáis a los pacos al tiro, weón? O también, bueno, también puede haber sido por miedo, weón, que paja avisarle a los pacos y que este weón te haga algo, weón. Y después me dijo que tenía los calzoncillos llenos de sangre, los calzoncillos. Es que capaz que te hace, Debido a la claro, magnitud eso del es la hueá. asesinato y con los antecedentes del crimen de Javier Rosado 6 años antes en Madrid, una de las obsesiones de la policía durante los interrogatorios era saber si detrás del crimen se escondía algún juego de rol o de emulación de algún héroe virtual. Ay, ahí lo vincularon a los juegos. Ay, Dios mío. El hallazgo durante el registro de 2 libros satánicos en su cuarto, Ave Lucifer y El poder de la magia, desataron las especulaciones de la policía y de la prensa. Tanto es así... Claro, y en vez de vincularlo directamente a los libros satánicos que estaba leyendo el enfermo de mierda. No, es por Final Fantasy. Que incluso se le quiso hacer parecer a Squall, el protagonista del videojuego Final Fantasy VIII, y que José tenía en su cuarto. Los primeros interrogatorios se centraron en eso, hablaron de magia, de karate, de ritos satánicos, pero al final resultó que José había oído algo de todo, pero no sabía en realidad de nada. Ante Sonia hablaba de farol, o Dame era el nick que usaba para chatear con ella, y que es miedo al revés. Cuando la policía revisó las conversaciones y los mensajes que se enviaban José y Sonia, descubrieron que José le contaba a esta que lograba encender velas negras con solo concentrarse sobre ellas. Ante la policía, en cambio, admitió que todo era mentira y que simplemente estaba intentando impresionarla. José Rabadán, el joven Encima simple el culiao. que asesinó a sus padres y a su hermana en Murcia, ha pasado su primera noche en la cárcel de Sangonera. En la declaración de ayer, el joven reconoció la autoría del crimen y en ningún momento mostró arrepentimiento ante el juez. El caso empezó a ganar envergadura mediática, la historia cruzaba fronteras. Cuando José Rabadán llegó al juzgado de menores de Murcia, los medios estaban allí apostados para verle la cara al monstruo de la katana, como ya la habían bautizado. Rubio, con el pelo más bien largo y cara niñada, ocuparía la portada de todos los diarios españoles por una larga temporada. Tenía cara de loco, sí, el culiao. Tenía cara de loco, weón. Se nota que no estaba ni ahí con la weá que había hecho el weón estúpido, weón. Justo en enero de ese año había sido aprobada una nueva ley del menor que lo beneficiaba. Tras la detención de José Rabadán en la estación de trenes de Alicante se inició el juicio, de resolución rápida. Lo juzgaron rápida y brevemente y fue sentenciado a 6 años de prisión y a 2 de libertad vigilada, una condena que causó cierta conmoción social por la gravedad de los hechos en relación con el tiempo de la estancia en la cárcel. Su juicio en libertad vigilada. Los jóvenes encarcelados por No le dieron nada, pues, weón. haber cometido algún delito es, como decimos, una pregunta polémica. Esto es una ley que han hecho para proteger precisamente a los delincuentes. Además, durante mucho tiempo cobró la doble pensión de orfandad estipulada por la ley. La decisión generó todo un debate nacional. O sea, el weón se pitó a sus papás. Estaba libre. El weón encima le daban plata porque sus papás estaban muertos. ¡Qué weá, weón! Popular era que al joven le había salido barato matar a su familia. Pero el hecho objetivo es que José Rabadán confesó en el juicio sus crímenes y mostró su conformidad con los hechos, y como tal se declararon probados por conformidad entre las partes. Los médicos aseguran que no era responsable de sus actos, así que la justicia ha decidido que no vaya a la cárcel y que pase 6 años encerrado. O sea, porque los médicos dijeron que no, cuando el culiao dijo que sí lo hizo, weón. Y, oh, Dios mío, weón. En un centro especial. A pesar de la polémica que generó en la sociedad española, la decisión tomada por el juez se hizo pensando en el interés superior del menor, lo que ayudó a José Rabadán a abandonar la delincuencia que estaba manteniendo en la cárcel con el consumo y tráfico de drogas y la creación de hábitos que declara mantiene a día de hoy.
La muerte de los padres y de la hermana de José Rabadán pudo... Mira la wea, su otro yo, y ponen al mono culiado de Final Fantasy, negro. Negro, siquiera se pasó el juego, el reconche tu madre, como para que lo pongan. El weón leía libros satánicos, weón. ¿Por qué lo vinculan al juego, weón? no ser fruto de un simple El corte de pelo ni siquiera se parece tanto, weón. arrebato. Según la primera confesión del asesino, actuó siguiendo las instrucciones de un videojuego japonés llamado ¿Cuándo? ¿Cuándo dijo eso? Leyó libros satánicos, weón. Fantasía Final 8. El héroe es un joven que lucha contra la opresión asesinando a sus víctimas con una Verdad, le echaron la culpa al juego, weón. katana. El parecido entre ambos, lo van a ver, es asombroso. En diciembre de 2005, 7 meses antes de lo previsto, pasó a libertad vigilada en una casa de acogida de la Asociación Evangelista Nueva Vida. Decía Final y no Final. Sí, decía Final, Fantasía Final... weón, qué chuchas, weón. Como que esto hizo un nombre curioso re raro. Ubicada en Cantabria. La decisión fue adoptada por los informes favorables de la Dirección General de la Familia de Murcia del psiquiatra y a la que la Fiscalía no se opuso. La sobreexposición del caso, de la persona, de publicar su imagen a todas horas comporta otras consecuencias difícilmente imaginables. En muchas ocasiones estos asesinos reciben la admiración, la comunicación y el enamoramiento de algunas personas, seducidas por las características Me voy a casar con el joven de la katana. ¿Por qué katana con C, weón? físicas de los asesinos o incluso de su maldad. El fenómeno, que afecta especialmente a jóvenes criminales en ¿Qué pasó con Hater? Vamos a jugar ahora, pero después de terminar este video. Estados Unidos. Que almorcé, tenía que descansar. Weón, jugué 4 horas seguidas Hater, weón. Jugué más que la concha de tu madre, po. No jugué nada poco, po. Jugué caleta. Tiene nombre desde hace años. Se les llama Killer Groupies, es decir, fan de los asesinos. Está demostrado que especialmente los asesinos y asesinos en serie suelen arrastrar decenas de admiradores y admiradoras. El trastorno, que su nombre científico es ibistrofilia, es una enfermedad mental caracterizada por la excitación extrema o la atracción hacia una persona que normalmente ha cometido un hecho ¿Y por qué te va a excitar una wea así, weón? espantoso. Una patología que se suele dar más en mujeres que en hombres. El mediático... ¿Te das cuenta que las mujeres están enfermas, weón? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, weón? ¿Cómo te vas a enamorar de alguien que mata gente, weón? El caso del asesino y monstruo de la katana no fue una excepción. José recibía a diario cientos de cartas de admiradoras, pero de entre todas ellas había una firmada por 2 niñas. No veis que pasó algo más, weón. Niñas que poco tiempo después mataron a puñaladas a una compañera de instituto en San Fernando, Cádiz. Tras de la muerte a puñaladas de una adolescente en San Fernando, en Cádiz, fue degollada por otras 2 jóvenes. Los hechos ocurrieron en la noche del pasado viernes, aunque su cuerpo fue descubierto ayer sábado en un parque de la ciudad. En esos juegos, que a veces terminan con la calidad del audio mala, muertes violentas, los participantes crean mundos imaginarios y asumen distintas personalidades. Esa hipótesis, junto a la del consumo de drogas, ¿por qué conchetumare echan la culpa a los juegos? ¿Qué tiene que ver esa weá? y la afición a las lecturas satánicas centran Al fin, la lectura satánica, gracias. la atención ahora de los investigadores. Sucedió solo unos meses después del crimen de la katana. 2 adolescentes, Iria y Raquel, de 16 y 17 años, asesinaron a puñaladas a su amiga Clara García, de 16 años también, para saber qué se sentía al matar. Las 2 chicas tenían perfectamente planificado y decidido cometer un crimen y ya realizaron algunos intentos antes de consumarlo con Clara. España, que todavía estaba digiriendo el crimen de José Rabadán, se volvía a conmocionar por el crimen de Clara. La frialdad del suceso y la juventud de las agresoras activaba todas las alarmas en un cambio de milenio a algo convulso. Las 3 chicas estudiaban en el instituto. Claro, porque la culpa de que hayan empezado a salir como hueones piteados de la cabeza, no es porque fueran piteados de la cabeza, no, es que es por el Final Fantasy VIII y porque pasamos del 1999 al año 2000, sí, claramente que sí, weón. Claro, tiene mucha lógica, weón, tiene una lógica gigante, weón. Instituto Isla de León de San Fernando y habían sido compañeras de pupitre durante años. Según explicó Iria más tarde, su imaginación, la fascinación que sentía por José Rabadán y determinadas lecturas le hicieron planear el asesinato para ver lo que se sentía y, a la vez, hacerse famosa. Cuando la policía entró en su domicilio tras el crimen, en su habitación encontraron cartas de tarot. Las 2 chicas además eran aficionadas a la Ouija. La prensa española las bautizó como las brujas de San Fernando.
Era una buena pitiada, weón. Debido a su afición al esoterismo y sus vestimentas góticas. El hecho de ser menores y el año en el que cometieron el crimen las salvó de ser juzgadas como adultas y de una condena que podría haber llegado a los 25 años de prisión. Como comentábamos antes, el por entonces gobierno de José María Aznar acababa de aprobar la ley del menor justo unos meses antes de ambos crímenes. La norma entró en vigor al año siguiente, el 1 de enero de 2001, y tanto a Iría como a Raquel como a José Rabadán se les juzgó mediante la nueva legislación. Durante el juicio se evidenció que Iría fue la ideóloga del asesinato de Clara García. Finalmente, en mayo de 2001, el juzgado de menores de Cádiz condenó a las dos amigas asesinas a 8 años de internamiento en un centro de menores. Fueron las primeras condenadas en España por un delito de asesinato bajo la nueva legislación. El siguiente sería el joven al que idolatraban, José Rabadán. Las brujas de San Fernando comenzaron a tener permisos de salidas al poco de cumplir la mitad de... ¿Pero cómo les dais permiso de su salida, condena. weón? Oh. Quedaron en libertad vigilada a los 23 años. Esta es la edad máxima que contempla la ley del menor para estar en un centro. En ese momento es el juez quien decide si el condenado continúa su pena en prisión o sale a la calle con ciertas restricciones. En el caso de Iría y Raquel, se tomó la segunda de las medidas. El caso quizá no habría trascendido más que otros crímenes si no hubiese sido por el sensacionalismo de la prensa y televisión de la época, que aseguraban que José Rabadán había cometido los asesinatos influido por el personaje de Final Fantasy VIII. Por lejos sí, weón. ¿Cómo le echáis? Weón, tenéis literalmente 2 libros grandes del satánico, weón. Satánico, weón. Y el culeado... Yo creo que ha sido el videojuego Final Fantasy VIII. Yo creo que ese es el problema. El cual era aficionado, pero no un forofo. La prensa de la época argumentaba que José intentaba parecerse a Squall, tanto en su aspecto físico ¡ni se parecía! como en su forma de actuar. José Rabadán se parecía al personaje virtual tanto como cualquier otro chaval de 16 años de pelo oscuro con media melena y con la raya en medio. Nada en su vestimenta o aspecto recordaba al personaje del videojuego. Su carácter era reservado y taciturno, perfil que coincide con la mayoría de los jóvenes a esa edad. Los medios de comunicación no tardaron en echar las culpas a las malas influencias de los videojuegos. De hecho, no sé yo cuando los medios valen mierda. En algunas noticias se afirmaba que José era adicto al Final Fantasy. Lo cierto es que ni siquiera lo había terminado. ¡Cacha! El weón ese era poser, po, weón. Aparte, la prensa se refería al videojuego como a un juego de rol, cuando todos sabemos que son cosas bastante distintas. De igual manera se compararon las armas, el arma sable de Squall con una katana, parecía la crónica negra de cualquier programa sensacionalista. En el año 2004, José Rabadán Pardo se escapó del centro de menores durante una excursión. Ay, ¿quién me llama, weón? ¿Aló? Buenas tardes. No, cállate, maraca puta. Oye, que son cargantes los weones de la macho, weón. Les voy a pagar cuando tenga plata, mierda, cuando tenga plata. Pero logró ser detenido por la policía unas horas después. Durante los años que pasó internado en el centro de reforma de... Pero si un bot. Esa weá es un bot. No va que dice, buenas tardes, estoy hablando con... Y si tú le decís que no, la weá dice así como, ok, muchas gracias, y te corta. De las Moreras, en el Palmar, estuvo tomando medicación contra la epilepsia. Sin embargo, prestigiosos neurólogos de todo el país pusieron en duda desde el principio el hecho de que pudiera sufrir estos trastornos mentales y rechazaron los 2 informes médicos que los describían, y en los que se basó el juzgado para poner la sentencia de conformidad entre la fiscalía y la defensa del entonces menor. En su paso por Nueva Vida, creó los vínculos que le permitieron reconstruir su vida. Hoy José Rabadán ha formado una familia, vive con su pareja, Tania, la hija de un pastor evangélico. O sea, el weón mató a su familia completa y está libre. Y su hija buena. En Cantabria, alejados del ruido de la macabra historia. Este caso marcó un antes y un después, pues pudimos comprobar cómo las etiquetas que los medios de comunicación asignan a personas que han cometido determinados delitos, especialmente en casos graves con un gran impacto mediático, crean un morbo innecesario así como una excesiva alerta social. En demasiadas ocasiones sin esperar un dictamen pericial psicológico, un juicio o una ¿Cómo te casáis con un weón que mató a su familia? Bueno, a lo mejor el weón no se presentó así, pues weón. sentencia condenatoria. Un día en mi vida es levantarme por la mañana, despertar a mi hija junto con mi mujer, desayunar.
Esa es la voz de él. Juntos, acudo a casa de amigos, de familiares, una vida normal. Me llamo José Rabadán Pardo y maté a mis padres y a mi hermana con una katana cuando tenía 16 años. En 2017 el canal D-Max emitió el documental Yo fui un asesino. Este reportaje se enmarcaba dentro del género conocido como el True Crime y abordaba le hacen un programa, es que le hacen un programa, weón. Desde diferentes puntos de vista los sucesos y entrevistaba al mismísimo José Rabadán casi 17 años después del crimen. En el documental, Rabadán parece heredar la idea de hacer un remake acorde con su furor religioso. Según dice, en un relato acompañado de reconstrucciones a golpe de sintetizador, las lecturas satánicas que le obsesionaban en aquellos años fueron las responsables de alejarle de Dios y llevarle al asesinato de sus padres y su hermana. Por el medio, en tanto, se apuntaban cuestiones interesantes, no lo bastante desarrolladas, como una sentencia condenatoria que trataba de conjugar la gravedad de sus actos con el llamado interés superior del menor. Respecto al plan preestablecido para cometer el parricidio, el homicida asegura algo sorprendente. No fui yo. La espada bajó por mi brazo, pero bajó sola. No, si no fui yo, fue el Labubu. El Labubu me dijo, mata a tu familia, mátalo. Y me dijo así, fue el guasón, weón, el guasón en la muralla, me dijo, weón. Continúa. Me arrepentí desde que la espada bajó, pero no lo recuerdo realmente. Añadía. Pese a la justificación, el joven se emocionaba cuando recordaba el amor que sentía por su hermana. En octubre de 2021, el área de actividades culturales de la Universidad de León estrenó la obra titulada Katana, bajo la dirección de Pedro Casas, e inspirada en el triple crimen. El escritor decidía contar la turbia historia y adentrarse en su oscuridad, donde la realidad y la ficción se mezclan. ¿Y cuánta plata? Imagínate matar a tu familia y que te den plata por los derechos de contar tu caso. ¿Cuánta plata ganó este culiao por sus propios documentales, weón? Aunque este crimen haya pasado al imaginario colectivo y se haya hecho documentales, películas y hasta obras de teatro, es muy difícil que la sociedad borre la imagen que tiene de Rabadán. Creo que nunca sabremos las razones de por qué lo hizo. A veces el horror se hace presente, no tiene sentido, no es disculpable, no es nada que no sea lo que es. A veces hay preguntas que no tienen respuesta y otras veces hay preguntas que es mejor no formular. Muchas gracias. Aló, yo sí, weón, me deja muy brígido, weón. Es brígido, weón. Encima el weón está haciendo su vida normal. Weón, está casado, tiene una hija. ¿Por qué, conchetumare, te casaríais con una persona que mató a toda su familia? ¿No te daría miedo, weón? ¿No te daría miedo casarte con un weón que mató a toda su familia y que en algún momento quizás te pueda llegar a matar a ti?